¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Nuevamente te voy a mostrar un video explicando los contenidos de la ficha número 4 para que puedas resolver tus actividades de una manera mucho más sencilla. Pon mucha atención porque esto te puede ayudar. Muy bien. Vamos a empezar con esta explicación acerca de las dos primeras etapas de la independencia de México. Son la etapa del inicio y la etapa de la organización. Como puedes ver, estas dos etapas abarcan un periodo de 5 años. Muy bien, vamos a empezar recordando cuáles son los acontecimientos más importantes previos a este acontecimiento. Primero, tenemos la fecha de 1808, en la cual Napoleón Bonaparte invade a España. Es importante recordar que cuando Napoleón Bonaparte lleva a cabo sus guerras, varias de las monarquías europeas empiezan a desestabilizarse y en el caso de España no fue la excepción. Esto provoca que los criollos que viven en los virreinatos de América comiencen a organizar sus batallas de independencia. A partir de esta invasión, en 1809 y 1810, los criollos empiezan a llevar a cabo varias conspiraciones, empiezan a reunirse en secreto para ver de qué forma pueden derrocar al gobierno español. Y finalmente, eso es lo que da inicio a la primera etapa de la independencia. En 1810, el sacerdote criollo Miguel Hidalgo y Costilla lleva a cabo su famoso Grito de Dolores en la ciudad de Dolores Hidalgo, que está en el estado de Guanajuato. ¿De acuerdo? Muy bien. Estos son los acontecimientos previos a lo que tú tienes que empezar a analizar respecto a la independencia de México. Ahora sí, la primera etapa. La primera etapa de la independencia de México lleva por nombre inicio y es únicamente un periodo de 11 meses, desde el grito de Miguel Hidalgo hasta que lo matan. Muy bien. Inicia con el grito de Dolores y a partir de ese momento se forman dos ejércitos, el ejército realista y el ejército insurgente. El ejército realista era el ejército que apoyaba la corona española y que estaba en contra de la independencia. Y el ejército insurgente es el ejército conformado en su gran mayoría por criollos, mestizos, indígenas, negros y todas las demás castas que básicamente eran esclavos en la Nueva España. Esos son los dos ejércitos que se van a enfrentar durante la Guerra de Independencia. Bueno, esta primera etapa tuvo el apoyo y la participación de varios criollos, dentro de los cuales se encontraban algunas personas que formaban parte del gobierno virreinal. Pero bueno, principalmente la gran mayoría de este ejército insurgente estaba conformado por los miembros de las clases sociales más bajas. Una de las características de esta etapa es la violencia y la desorganización, además del saqueo, que el ejército insurgente realizaba cuando llegaba a los pequeños poblados o las ciudades, debido a que en su mayoría no tenían una instrucción o una disciplina militar. Básicamente, este ejército insurgente, a cargo de Miguel Hidalgo y de otros criollos que funcionaron como líderes, pues estaba bastante desorganizado, lo cual provocó que este movimiento perdiera el apoyo principalmente de los criollos. Y bueno, aquí podemos ver cómo fue el movimiento, la campaña de la primera etapa de la independencia que fue llevada a cabo por Miguel Hidalgo. Como sabemos, todo inicia en la ciudad de Dolores Hidalgo en Guanajuato, que está aquí en esta zona de la República. Y bueno, como podemos ver, la primera etapa de esta campaña es la que tenemos de este lado, desde Guanajuato a la ciudad de Valladolid, que actualmente es Morelia en Michoacán. La segunda etapa se refiere al movimiento que ya hubo hacia la Ciudad de México y de regreso a Morelia. Y una tercera etapa ya es hacia el norte, centro y norte del país. Muy bien. Las batallas más importantes fueron, la primera de ellas, la toma de la Alhóndiga de Granaditas, que básicamente era un almacén en el que los españoles guardaban provisiones, municiones y todo tipo de bienes de consumo. Ok, si tú has ido a la ciudad de Guanajuato, en el centro de la ciudad hay un cubo enorme, esa es la Alhóndiga de Granaditas. Esa fue una de las primeras batallas más importantes que obviamente tuvo como victoria al ejército insurgente.
La segunda batalla importante que tuvo Miguel Hidalgo en esta primera etapa es la batalla del Monte de las Cruces. Esta batalla del Monte de las Cruces está en el Estado de México, ahí fue donde se desarrolló. Muy bien. Y por último tenemos la batalla de Puente de Calderón. Esta fue con la victoria para el ejército realista, ¿de acuerdo? Entonces, esta fue en el estado de Jalisco. Aquí hay que decir que en la última de estas batallas, que es la de Puente de Calderón, es donde finalmente Miguel Hidalgo es derrotado, es capturado y la forma en cómo a él lo ejecutan es por medio de la decapitación. Le cortan la cabeza y su cabeza es expuesta junto con la de otros criollos insurgentes justamente en la Alhóndiga de Granaditas, como una forma que los españoles encontraron para darle un mensaje a la población de que eso es lo que podía pasar si buscaban rebelarse en contra de la corona española. Muy bien, eso es lo que se refiere a la primera etapa de la independencia. Son 11 meses, ¿de acuerdo? Muy bien. Tenemos una segunda etapa, que es la segunda etapa llamada organización, y esta segunda etapa abarca de 1811 a 1815. El personaje principal de esta etapa es José María Morelos y Pavón. Este personaje que vemos aquí, al que comúnmente conocemos con el paliacate en la cabeza y uno de los principales personajes de todo este proceso histórico. Bien, José María Morelos y Pavón toma el mando después de la muerte de Hidalgo. A diferencia de su antecesor, Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón se caracteriza por una mejor organización del movimiento, empezó a tomar ciudades bastante importantes e incluso fue capaz de tomar el puerto de Acapulco. El puerto de Acapulco, como podrás darte cuenta, era muy importante tenerlo bajo control porque ahí es donde llegaban todas las mercancías provenientes de Asia por medio del Océano Pacífico. Morelos fue el personaje que le empezó a dar un objetivo mucho más claro al movimiento de independencia porque Miguel Hidalgo realmente podríamos decir que era un personaje bastante impulsivo. Ya lo hablé un momento de acuerdo a la desorganización que mostró. Bueno, pues Morelos le dio un objetivo mucho más claro al movimiento e incluso empezó a implementar mucho más orden y disciplina en el ejército insurgente. Cuando son capaces de tomar el puerto de Acapulco, también fueron capaces de apropiarse de varias armas y municiones que para ese momento eran bastante importantes. Y bueno, finalmente Morelos redacta un documento al que se le conoce como los Sentimientos de la Nación. Los Sentimientos de la Nación es el documento considerado como la primera constitución del México independiente o en busca de esa independencia. En este documento, como puedes ver aquí en la imagen, Morelos empezó a plasmar las ideas y los objetivos que tenía para la nación que estaba a punto de nacer. Se hablan varias cosas que para la actualidad quizás serían bastante extrañas. Por ejemplo, que los americanos fueran los únicos que tuvieran empleo, que los estados tenían algunas costumbres diferentes y que era únicamente la religión católica la que se iba a tolerar y ninguna otra iba a ser tolerada dentro de la nación que fuera a nacer ya como independiente. Pero bueno, finalmente esta especie de constitución, al ser una de las primeras al ser uno de los primeros documentos que mencionaban cuál era el objetivo del movimiento de independencia, pues tiene bastante importancia porque ya está mencionando un plan para futuro. Y bueno, realmente eso es todo lo que tienes que estudiar, aparte de las lecturas que están en tu ficha número 4, para poder resolver las actividades. Espero que te haya funcionado, que te haya servido y cualquier duda que pudieras llegar a tener, los medios por los cuales me puedes contactar son los que hemos utilizado hasta el momento. Hasta luego.